empezó la maldición, pero soy cantor que canta aunque muera de dolor. ¡Qué lío soy! ¡Ay, qué lío tengo! ¡Qué lío soy! ¿Cómo me entretengo? ¡Ay, qué lío tengo! Y pensar que solo una mala racha. No te preocupes, campeón, el que gana es el que aguanta, no el que tiene la razón. Esto es Rock de las Pampas. Rock de las Pampas. Música que sale de tu alma. Este tema que sonaba ha sido muy bien recibido por la audiencia y continúa consolidando a Tommy Lago como una figura relevante en el rock nacional. Por eso sonaba su canción Lío, tema lanzado en 2024. Ahora pasamos a un tema del 2003. Juntos a la par de Papo, ya está sonando. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Ir caminos desandar. Pero no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. Arranca la mañana con clásicos que rompen el fresco. Ya está saliendo el sol, que es... Este otoño 2025. Perdámonos un poco más, que todavía queda mucho tiempo. Despertate con rock nacional en su mejor versión. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Nosotros acá ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día,
100.9 y nos disponemos a transmitir este programa a varias localidades del interior de la provincia de Santa Cruz en esta red federal de emisoras que hemos conformado. Somos La Otra Gestión. Señoras y señores, hasta las 9:30 de la mañana. Mi nombre es Claudio Lobos y mi compañera se llama Karina Taberne. Así ¿Cómo es. está, Taberne? Buen día. Muy bien, presente. Aquí estamos. Bienvenidos. Muy buen día. Muy buen martes para todos ustedes. Hoy es 3 de junio, ni más ni menos, 3J. Ya vamos a estar hablando de ello. Una jornada muy especial para muchos, para mucha reivindicación de derechos y sobre todo decimos y gritamos no a la violencia. Y así comenzamos esta mañana, como cada mañana, cada inicio de jornada con todos ustedes. Así es, 3J, símbolo del Ni Una Menos. 10 años se cumplen del primer grito, de la primera marcha en la República Argentina. Como dijo Cari, estaremos hablando de eso y mucho, agrego yo. Exactamente. Bien, en el equipo, ustedes ya saben quiénes lo integran. En la operación técnica, nuestro comandante Brian Álvarez, a quien ya lo estoy saludando. ¿Cómo estás, Brian? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Todo bien, aquí estamos nosotros y acá compartiendo la mesa Juli Quiroz. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Nos puso al aire en el streaming, porque también estamos en las redes, estamos en YouTube, en el Face del diario Nuevo Día, de La Otra Gestión. Dicho sea de paso, me olvidé de compartirlo, mira. ¿Estamos en La Otra Gestión, Juli? Hay algún inconveniente, se ve que ¿Sí? tiene Juli. Sí. Así que bueno, téngannos paciencia. Bueno. Que en unos minutos ahí Juli está intentando resolver ese tema. Pero sí estamos en YouTube, así que ahí no tenemos ningún problema. Bueno, ahí estamos en Face, me dice Juli, en el Face de La Otra Gestión, que es la fanpage de este programa. Y en el del diario también. Ahora falta compartirlo y nada más que eso. Bien, aquí estamos nosotros. Hoy 3 de junio, como decía Cari, poco movimiento. Ha mermado el movimiento a primera hora de la mañana aquí en Río Gallegos, producto del paro de AUSAC, ¿no? Ayer conocíamos que esta central de trabajadores de la educación adhiere al Ni Una Menos, a 10 años del primer Ni Una Menos, con paro y movilización. Sí, así es. Se ve que tuvo bastante acatamiento porque, bueno, en mi recorrido diario matinal paso, por ejemplo, por el Colegio Guatemala, ¿no? Al cual concurren muchos chicos y siempre ahí es un cuello de botella para el tránsito vehicular, ¿no? Decir que son grandes las avenidas que circundan a ese colegio, pero bueno, hoy no exagero, poco movimiento, hoy no exagero, andaba solo. Claro. En esa zona. Claro. Y es el primer relevamiento que tengo, a ver si hay acatamiento o no a este paro, esta medida de fuerza, reitero, anunciada por AUSAC a 10 años del primer Ni Una Menos, paro y movilización. El sindicato docente anunció que acompañará los reclamos del movimiento de mujeres y diversidades y que en la jornada también se visibilizarán las problemáticas que atraviesa el sector educativo. ADOSAC recordó que más del 80% de la docencia santacruceña está conformada por mujeres que afirman sufren distintos tipos de violencia ejercida por el Estado. Esto lo dice ADOSAC. Escuelas en condiciones, edilicias precarias, presiones laborales y salarios por debajo de la línea de la pobreza. Por eso la organización gremial invitó a consultar en cada filial el cronograma local de actividades previsto para el día de hoy, 3 de junio. Así es. Bueno, vamos a recordar también, y para no cortar este tema, al menos en este inicio, y recordar por qué se conmemora hoy este 3 de junio, denominado 3J, el Ni Una Menos.
Y esto está vinculado de manera directa a asesinatos de la manera más cruel a mujeres. Y fue la gota, en realidad, que colmó el vaso, el asesinato de Chiara Pérez. Esto fue en Rufino, en la provincia de Santa Fe, en el mes de mayo del año 2015. Ella, después de salir con un grupo de amigas y decirle que iba a encontrarse con un muchacho, en realidad, de apellido Mancilla, con el que ella tenía una relación con la que salía, nunca llegó. En ese momento tenía 16 años y Chiara tenía 14. Ese domingo, ya era domingo, la familia denunció que Chiara no había llegado a su casa. Sus amigas se comunican con su mamá y decirle, bueno, Chiara no aparece. La policía rastrilló el pueblo de manera intensa, se sumó todo el mundo, familiares y amigos, y paradójicamente, este muchacho, la frialdad de él, se fue a comer ese domingo un asado con su familia y estaba a metros del cuerpo de Chiara que él había asesinado y que él mismo también había enterrado. Tardaron 14 horas en encontrar el cuerpo de la joven que había sido enterrado en la casa del propio femicida, y él lo había tapado también con unos hierros. Se sumaron en su momento más de 300 personas, imagínate, en una ciudad como Rufino, en la provincia de Santa Fe, para buscarla. Pero lamentablemente tuvo el peor final. La autopsia de Chiara determinó que la joven era una niña prácticamente, cursaba un embarazo de 8 semanas, además, y mostró que fue atacada a golpes. Él fue condenado a 21 años y 6 meses de prisión, pero ¿qué pasó? Después esto se revirtió porque lo que consideró la Corte de Justicia, el máximo órgano justamente judicial de la provincia de Santa Fe, es que al momento de cometer el crimen, el joven también era menor de edad. Entonces tuvo en cuenta estas cuestiones como atenuantes, entonces le redujeron ostensiblemente la pena que tenía. Unos 8, 10 años le redujeron la pena. Lo cierto es que esto fue como la gota que rebalsó el vaso, de cómo encontraron el cuerpo de esa chica y los vejámenes a los que fue sometida. Y este fue el caso testigo para que el 3 de junio, a los pocos días, en más de 80 ciudades de la República Argentina, se congregaran a miles de, no solamente mujeres, fundamentalmente sí, mujeres, pero diversidades y hombres también que decían basta de violencia machista. Bien, Cari, ya que estamos hablando de esto, anticipemos que también una manera de adherir a esta jornada de reclamo, de visibilización, acá en este programa estaremos hablando de 2 casos que exigen justicia. Los casos en los que la justicia los paralizó. Uno ocurrido en el año 2019 en la localidad de Puerto San Julián, el femicidio de Zulma Marbar. Sí, una médica que fue asesinada en su propia casa. Y todavía es una deuda pendiente de la justicia santacruceña su esclarecimiento y la resolución del mismo. Exactamente, vamos a estar hablando con su hijo, con Alejandro, que incluso hasta en su momento fue acusado él como el posible homicida. Vamos a estar hablando con él, pidiendo justicia básicamente. Totalmente. Y también pidiendo justicia y por la aparición de Marcela López. Sí, tomamos 2 casos que no tienen ningún tipo de conexión y son absolutamente distintos, pero habla también de un tipo de violencia, porque con Marcela López
A Zulma sabemos que la asesinaron, pero no sabemos quién es, qué pasó, dónde están las condenas. Y en el caso de Marcela, es un Estado que le debe respuestas a la familia fundamentalmente y a toda una sociedad. Que no haya justicia también es una forma de violencia. Necesitamos saber qué pasó con esa mujer, con esa vecina nuestra de aquí de la ciudad de Río Gallegos, esa mamá, esa abuela. ¿Qué sucedió con Marcela López? Sea lo que fuere, necesitamos saber dónde está. Exactamente. Vos sabés que yo sigo un observatorio que se llama Ahora que nos ven, que va volcando datos, porque lamentablemente, y pese a estos 10 años de marchas y de reclamos y de visibilización exigencias a la justicia y al Estado, lamentablemente los femicidios no bajan, no baja el promedio de femicidios en la República Argentina. Por ejemplo, mira, estos son datos del 1 de enero al 29 de abril. Los últimos datos que tiene este observatorio. Falta incluir el mes de mayo, que seguramente ya en los próximos días estarán esos datos. O sea, en estos primeros meses del año en Argentina, este Registro Nacional de Femicidios 2025 contabilizaba 94 casos. 86 de ellos vinculados a femicidios íntimos de mujeres. Otros tantos, 7 vinculados a hombres y niños y 1 mujeres y niñas. Ahora, el vínculo con el agresor de estos 99 femicidios, el 45% es la pareja. El 27% es la expareja. Un 10% un familiar directo y un 9% un conocido, o sea, ahí en el ámbito, ¿no? Ahí en el vínculo cercano. El lugar físico del femicidio, en el 43,6% de los casos se produjo en la vivienda de la víctima. En el 30% de los casos en una vivienda compartida. En el 6,4% en la vivienda del agresor, el 10% en la vía pública, ¿no? Algunos datos que nos muestra este observatorio, se llama Ahora que sí nos ven, y arroja estos datos, ¿no? Donde lamentablemente la muestra es esta, que el índice, el promedio, sigue siendo el mismo. Sí, totalmente. Bueno, ¿cómo no recordar el femicidio también de Jessica Minaglia, una docente de Comandante Luis Piedrabuena, que fue asesinada por quien había sido en su momento su pareja, el padre incluso de su hijo, y que fue condenado a cadena perpetua. Esto aquí en la Cámara Criminal Oral, aquí en la ciudad de Río Gallegos. El reciente ocurrido en Caleta Olivia. Liz, dale, sumate, Juli, realmente, porque ayer trataba de recopilarlos y hacer memoria. ¿Cuántos casos, no? Sí, Juli. Decía Lisette Barrera en Gregores, también, que todavía no tiene resolución ese caso. Seguimos mencionando casos que necesitamos que la justicia avance. También el asesinato brutal de Jimena Extremador en la localidad de Las Heras, una madre que fue muerta de más de 30 puñaladas tuvo en su cuerpo. Esta joven madre dejó a sus 3 hijos. Cuando lo encontraron, a quien está sindicado como el responsable, un pastor, un supuesto pastor, dijo estaba pasado de droga. Y esa fue la excusa, estoy pasadísimo de droga. Y se sigue esperando justicia por todos estos casos y cuántos más. Por eso hoy, digo, hay mucha polémica también, pero no nos quedemos quedar en esto, de los pañuelos, que sí, que no. Nosotros estamos acá hablando de violencia. Corramos los pañuelos si a ustedes no les gustan, al que sea, cada uno que piense lo que quiera. Pero creo que ante la violencia no hay colores, no hay pañuelos. Los que se quieren juntar, perfecto, pero no
perdamos de vista lo importante. Basta de violencia, no se puede matar así como así. Y el Estado debe brindar las respuestas y debe ser el garante de la justicia. Y el caso más reciente en la provincia de Santa Cruz, hace 15 días, el 16 de mayo fue el caso de Antonella Aybar, de 23 años, muy jovencita, asesinada por su novio en el barrio 13 de diciembre. A propósito, una convocatoria, una vigilia en pleno centro de Caleta Olivia, allí en la zona del Gorosito, por el crimen de Antonella. Fue en el marco del movimiento que cada 3 de junio lucha contra la violencia de género y los femicidios. Hubo una concentración allí para pedir justicia. En este caso, el femicida terminó con su vida, se terminó suicidando. Sí, fue terrible. Había atentado también contra la vida de su propia madre, ¿no? Recordemos, como si algo más de terror le faltara a ese caso. Las 8 de la mañana con 24 minutos en la República Argentina. Cerramos esta rondita que sí, claro, tuvo una presentación distinta a lo frecuente, pero por el hecho, por la jornada, porque no queremos pasar por desapercibido y adherir a este 3J. Exactamente. Cerramos esta ronda, ¿te parece, Brian, con nuestra cortina que nos identifica? Un nuevo día está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos. Uno de los temas destacados en la jornada del día de ayer, anunciado con bombos y platillos por el gobierno de la provincia de Santa Cruz, Fomicruz asume el control de yacimientos tras el retiro de YPF de nuestra provincia. Fue el gobernador Claudio Vidal quien confirmó la firma del acuerdo que oficializa la salida de YPF de las áreas petroleras en la zona norte de la provincia. A partir de ahora será Fomicruz, la empresa estatal santacruceña, la encargada de operarlas. Estaremos hablando con el presidente de Fomicruz dentro de algunos minutitos nada más, Oscar Cacho Vera. Entiendo que todavía debe estar en Capital Federal, ¿verdad? Sí, exactamente. Ayer participó de la reunión y vamos a estar compartiendo seguramente con Juli, con el streaming, algunas fotos que él mismo nos envió de lo que fue la firma ayer con, bueno, vos ya lo decías, la petrolera estatal YPF. Exactamente. ¿Sabes que no tengo actualizada la meteorología de Río Gallegos? Tengo el dato de las 6 de la mañana, pero no hace nada de frío, ¿eh? No, la verdad que está muy linda muy lejos, la mañana. Muy despegado del bajo cero, no como ayer a la mañana cuando salimos de acá, que teníamos que hacer unos trámites. Qué frío que hacía a las 10 de la mañana, por Dios. Sí. Bueno, eso siempre lo decíamos, ¿no? Suele suceder que en los días de invierno prácticamente, pese a que todavía no estamos en invierno, pero estamos ahí nomás, en estos días fríos generalmente está la temperatura mucho más baja a partir de las 9, 10, 11 de la mañana que a las 7, 8 de la mañana. Y ayer fue más que evidente eso, nos morimos de frío. Sí, tal cual. Vamos a estar repasando los diarios nacionales, principalmente el anuncio de la candidatura de Cristina, que dijo que va a ser candidata por la tercera circunscripción, candidata a diputada en las próximas elecciones, ¿verdad? Lo anticipó en la jornada del día de ayer. Según Infobae, la candidatura de CFK pone presión sobre Kicillof
y la unidad del peronismo entra en su cuenta regresiva. La definición de la expresidenta generó más tensión dentro del armado político del gobernador, donde creen que la posibilidad de una ruptura está más latente que nunca. Silencio momentáneo en La Plata, dice Infobae, ¿no? Como primera nota, o como una de las primeras notas editoriales, después del anuncio de la candidatura a diputada de Cristina Fernández de Kirchner. Bien, estoy esperando la meteorología a ver si actualiza Río Gallegos, pero no, tengo todavía los datos de las 6 de la mañana, así que me voy a ir a Huíder. Me voy a ir a Huíder, ¿sí? Sí. Voy a ir a Huíder, aunque hay mucha discrepancia con el Servicio Meteorológico Nacional. Río Gallegos me dice, según Huíder, a esta hora de la mañana, 0 grados la temperatura. ¿Será? Para mí no está tan frío. 3 grados bajo cero la sensación térmica, cielo mayormente nublado, viento del noreste a 6 kilómetros en la hora, humedad 77%, nubosidad 67%, mañana con cielo mayormente nublado, mediodía con cielo parcialmente nublado, se esperan algunos chubascos, lluvia débil a partir de las 7 de la tarde, que esos chubascos y esa lluvia débil pueden transformarse en chubascos de nieve. Río Gallegos para hoy, a última hora de la jornada. Eso, chubascos de nieve, así de manera aislada, que no necesariamente se tienen que percibir acá en la zona urbana, ¿no? Probablemente también sea en alrededores. La máxima para hoy, según Weather.com en Río Gallegos, 6 grados centígrados. Y de Río Gallegos, si te parece, a ver a dónde querés ir. Me voy a Puerto San Julián, a esta hora de la mañana, Puerto San Julián, 4 grados la temperatura, 0 grados la sensación térmica, el cielo está despejado, el viento del oeste-noroeste a 17 kilómetros en la hora, humedad 70%, nubosidad 12% en Puerto San Julián. Estamos con la meteorología ahora en San Julián, pero recuerden que cerca de las 9 de la mañana estaremos hablando con Alejandro, el hijo de Zulma Malvar. Nos estará atendiendo desde esa localidad. Hoy, San Julián, la máxima 11 grados centígrados y el viento en su máxima intensidad 23 kilómetros en la hora. Bien, estaba chequeando si en el contestador automático del Servicio Meteorológico Nacional, oficina del aeropuerto de Río Gallegos, estaba actualizado y no, todavía, ¿sabes qué? También estaban los datos de las 7 de la mañana. Hay un número donde vos llamás que es el 442-562. Ese número llamás y te dan los datos, te atiende el contestador y te dan los datos y cada hora lo actualiza de manera automática. O sea, hay una persona que cada hora graba los datos. Graba y renueva el mensaje. Exacto. Bien, paso por Perito Moreno, me voy a la comarca del Lago Buenos Aires, soleada a la mañana, 1 grado la temperatura, 3 grados bajo cero la sensación térmica, como ya dije, cielo despejado, viento del noroeste a 12 kilómetros en la hora, nubosidad bajísima, 5%, humedad 77%, ¿qué se espera hoy para Perito? Cielo soleado, cielo despejado durante toda la jornada, salvo en horas del mediodía, pero igual va a estar mayormente soleado. La máxima en Perito 9 grados centígrados y el viento 30 kilómetros en hora en su máxima intensidad alrededor de las 3, 4 de la tarde. Bien. Cito la fuente, Weather.com es lo que está arrojándonos estos datos. De Perito bajo unos kilómetros, unos 360 más o menos por la 40, y me voy a Gregores. Ahora la temperatura 5 grados centígrados, la sensación térmica 0 grados, cielo mayormente despejado, viento del noroeste a 27 kilómetros en la hora, nubosidad 26%, humedad 60%. La mañana va a continuar con cielo mayormente soleado. Después del mediodía aparecerá el viento, pero no muy intenso, alrededor de los 35-40 kilómetros en la hora. La máxima prevista para hoy en Gobernador Gregores, 9 grados centígrados.
Cruz. Perfecto. Bien, ahí estamos. Les agradecemos a ustedes que se están comunicando con nosotros, como Carlos Vera nos dice, buen día, buena jornada. María Barrientos, buena jornada para todos. Angélica Jara, buen día, chicos, buena jornada. Igualmente para ustedes les mandamos un beso. Me parece que cada uno de ellos nos escribe desde distintas localidades de la provincia de Santa Cruz. Yo identifico a dos, es verdad, distintas localidades. Exactamente. Y Angélica, si no me equivoco, es de Puerto San Julián. Así que unimos Perito, Las Heras, Puerto San Julián. Un beso enorme. Y 28 ¿Canta? de noviembre. Los chicos quieren cantar. ¿Qué querés que te cante un tema también? Claro, claro. Bueno, les mandamos un beso grande y recuerden que se pueden comunicar con nosotros, no solamente como lo hizo María, Angélica, Carlos, y ahí aparece Leti como representante de Río Gallegos, Leticia Andrea León, ahí está. Buen día, Cari Claudio, sino también está a disposición nuestro WhatsApp 2966, es muy sencillo, 51 60 51, ya seguramente lo tienen memorizado. Paso por Puerto Santa Cruz, nuestra antigua capital. Ahora la temperatura 2 grados centígrados, la sensación térmica 3 grados bajo cero. El cielo está parcialmente nublado, el viento del oeste-noroeste a 21 kilómetros en la hora. La nubosidad 36%. Mayormente soleada la mañana en Puerto Santa Cruz. La máxima hoy 9 grados centígrados y el viento no va a superar los 20 kilómetros en la hora. Esto hasta las 5 o 6 de la tarde. Se va nublando de a poquito en Puerto Santa Cruz y se esperan chubascos para cerrar esta jornada. Lluvia débil en las primeras horas de mañana, miércoles 4 de junio. Allí en Puerto Santa Cruz. Y cierro, ¿te parece? Claro, por supuesto. Río Turbio, 28 de noviembre. Acá lo tenemos. A ver, espera que se actualice. 4 grados la temperatura en Río Turbio. Mira qué lindo. 4 grados a esta hora de la mañana. La térmica bajo cero. 1 grado bajo cero. Cielo parcialmente nublado. Viento del noroeste a 21 kilómetros en la hora. Humedad 75%, nubosidad 33%. Parcialmente nublado a esta hora de la mañana, así va a continuar durante las primeras horas de esta jornada, llegando al mediodía. Se espera a partir de las 4 de la tarde lluvia débil que puede transformarse en nieve. Perfecto. Es lo que dice weather.com. Terminarían esta jornada con algunos chubascos de nieve y también la jornada de mañana también empezaría con las primeras horas con chubascos de nieve. Va a ser la característica de esta jornada, la nieve que aparecerá así de manera aislada, ¿no? Hasta mañana al mediodía, desde hoy a la tarde y hasta mañana al mediodía. Bueno, muy bien, hemos hecho el repaso por distintos puntos de la provincia de Santa Cruz donde ustedes nos ven y nos escuchan. Así están a esta hora de la mañana, está el tiempo en distintas localidades. Agradecemos a ETAM, esta firma comercial que se ha sumado a nuestra lista de auspiciantes. Exactamente, le agradecemos a ETAM y hoy estoy vestida por ETAM, 100% ETAM con la sofisticación gala, ¿no? ETAM es una marca francesa y yo les quiero contar que esta ropa que tengo puesta hoy, tanto este blazer como esta polera. ¿Qué color es el blazer? Contáselo a los oyentes que no nos... Es un color, es una mezcla de rojo, lo que pasa es que a veces por pantalla se ve de un color y es de otro. En realidad, claro, es coral, como dice Juli, es un color coral, porque hoy le quería poner un poco de color a la mañana, pero pueden que ustedes lo vean rojo. Y abajo tengo una polerita. Es un rojito más tenue, ¿no? No, es coral. Es una mezcla como de naranja con colorado, pero tirando más al naranja. Y una polerita con un frunce acá que le da el toquecito diferente. Quiero decirles que esta colección de ETA no es ni de esta temporada ni de la anterior. Es más vieja y está impecable. Y es un estilo de ropa que lo podés usar
siempre y que destaca tu belleza natural. De eso se trata, nada artificial. Todo natural. Bueno, yo opto por esto y quería decirles que no hace falta tener lo último para estar bien, contenta, tranquila, cómoda, fundamentalmente, y elegante. Qué buena vendedora, ¿eh? ¿Acepta tarjeta de crédito? Sí, claro, ¿Sí? por supuesto. Todos los medios de pago. Corta la olla. Claro. Bueno, muchas gracias. Lo vamos a tener en cuenta. Así que acérquense a ETAM, ahí en Kirchner y San Martín, un local tan clásico como esa esquina de Río Gallegos. Anoche sortió el Telebingo santacruceño. No salió el 0 kilómetro, no salió el Fiat Movie, así que se incrementan las posibilidades para el próximo sorteo. Anoche sorteó a la bolilla número 44 que no salió. El próximo lunes el 0 kilómetro va a estar sorteándose en la bolilla número 45, el próximo 9 de junio. Pero sí salió el bingo, ponele, de la cuarta ronda. Los 3 millones de pesos se fueron para Las Heras. 7.792, atenti Las Heras, que tenemos muchos oyentes de allí, 3 millones de pesos para el cartón, 7.792. La línea se fue para Puerto San Julián, 500.000 pesos para el cartón, 3.847. La tercera ronda, la línea de 500.000 pesos para Gobernador Gregores, cartón 4.259. El bingo también cayó en San Julián, 1 millón de pesos, cartón 3.105. Antes había sorteado la segunda ronda, 400.000 pesos de la línea para el cartón 1.913, vendido en Río Gallegos. Y el bingo en Gregores, 800.000 pesos para el cartón 4.266. Y la primera ronda, 300.000 pesos para Río Turbio, cartón 3.326. Y el bingo fue compartido entre 2 cartones, 300.000 pesos para cada uno. Cartón 2.052 y cartón 4.379. Para más información o para refrescar estos datos que te acabo de dar, pasá por la fanpage de Lotería de Santa Cruz, que ahí está centralizada toda la información, como también la televisación a través de streaming, en realidad, de los sorteos de la quiniela. Ahí centralizan todo en la fanpage de Lotería de Santa Cruz. Muy bien, ahora sí, vamos a agradecer a nuestros auspiciantes. Después de esta comunicación telefónica, porque ya nos está esperando y para respetar el tiempo acordado, el presidente de Fomicruz, Sociedad del Estado, hablamos de Oscar Cacho Vera. Está en Buenos Aires y vos ya habías adelantado, participó justamente de la reunión que encabezó ayer el CEO de YPF y el gobernador Claudio Vidal. Exactamente, porque Fomicruz asume el control de yacimientos tras el retiro de YPF en Santa Cruz, como está titulando el diario nuevodía.com.ar. Oscar Vera, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Karina Taverne, Claudio Lobos, los saludamos. Buen día, Karina, buen día, Claudio, a ustedes y a toda su audiencia. Bien. Acá estamos, como bien dijeron, en Buenos Aires. Bien, lo había anticipado ya el gobernador, pero finalmente ayer se plasmó la firma, ¿verdad? Sí, ayer se concretó la firma del acuerdo de cesión de todas las áreas y los bienes inmuebles de YPF hacia Fomicruz. ¿Y ya con esto veníamos, un poco lo había comentado, ¿no? Veníamos trabajando hace mucho y los últimos 10 días aceleramos y ayer concretamos la firma definitiva. Claro. Así que bueno, ahora estamos en el proceso licitatorio y todo lo demás. Nosotros habíamos hablado con Oscar Vera al momento de firmar el memorándum de entendimiento, ¿no? Que también lo hizo la provincia de Santa Cruz con YPF. Ese era el primer paso, pero faltaba que finalmente llegó. ¿Nos puede contar concretamente o en los hechos qué va a significar para la provincia de Santa Cruz esto de hacerse cargo de lo que deja YPF? Sí, bueno, como bien dijiste, el memorándum se firmó el 2 de abril, fijaba las pautas para la posterior sesión, y ahora el 2 de junio, exactamente 2 meses después, firmamos el acuerdo de sesión.
¿Qué significa esto para la provincia? Dios, bueno, eso es una pregunta bastante amplia, ¿no? Sabemos lo que significa YPF para la provincia, para la zona norte de la provincia, así que Fomicruz se haga cargo de las áreas es un paso más previo a las licitaciones que se van a llevar adelante para que sigan las nuevas operadoras o continuadoras llevando adelante la explotación de estos yacimientos maduros. Claro, claro. Significa mucho. ¿Por qué? Porque YPF se retira después de 80 años, se hace cargo del pasivo ambiental, que es muy importante porque esto se va a hacer un relevamiento, creo que ya lo hablamos, es un relevamiento que lo va a hacer la Universidad de Buenos Aires, creo que con ICET también, 180 días, se va a hacer un plan, en base a ese reglamento se va a hacer un plan de remediación, y ese plan de remediación se va a llevar adelante con empresas locales, y eso va a generar puestos de trabajo y oportunidades, ¿no? Eso es importante. ¿Qué significa también para la provincia? Que van a haber, en todas las áreas, no va a ser un solo operador, van a haber 6 operadoras, con lo cual va a haber más competencia en cuanto a ofrecimientos de servicios, ¿no? No va a haber una empresa que se encargue de todo, sino van a haber más empresas que se puedan encargar y llevar servicios a todas las nuevas operadoras. Creo que es muy importante para la provincia, además del bono de salida, ¿no? Que estamos hablando de $200 millones que se firmaba después, que se paga después de la firma del acuerdo de cesión. Este acuerdo de cesión se firma ayer, en 2 o 3 días se tiene que sacar el decreto ratificando ese acuerdo y van a ingresar ese bono de salida a las arcas provinciales. Por eso, cuando te digo, es muy amplio, amplio es enorme. Y muy bueno para la provincia. Sí, ayer fue un día de mucho calmar la ansiedad, ¿no? Ya veníamos hace mucho con esto, con los equipos de trabajo nuestros. Eso también lo quiero destacar, ¿no? Si bien nosotros salimos en la foto, pero creo que el trabajo que tenemos en el equipo de Fomicruz, el equipo del Ministerio de Energía y Minería, siempre en un marco de cordialidad, porque también tengo que destacar que la gente YPF siempre buscamos encontrar una respuesta y no poner trabas. Y cosa que hasta hace un año atrás era impensado, y hoy se concretó. Totalmente, sí, difícil de dimensionar, ¿no? Que se haya ido YPF, que Fomicruz se haga cargo de esas áreas, y además con la premura, con la urgencia del caso, porque esto no tiene que detenerse, ¿no? La próxima etapa, usted ya está hablando de la licitación de esas áreas, que debe ser ahora en lo inmediato. Sí, nosotros, bueno, hoy vamos a buscar, porque hay que protocolizar todo lo que firmamos, con los escribanos, y ya nos vamos para Río Gallegos y empezamos a trabajar con el acuerdo de las inversiones, la iniciativa privada. Si bien ya está presentada, tenemos que ver todos los planes de inversión y asimismo en paralelo llevar adelante el proceso licitatorio. Calculamos el tiempo 2 meses, 3 meses, quizás sea mucho antes, pero ya venimos trabajando también en ese sentido. Es decir, que la idea es que antes de fin de año ya haya empresas que estén explotando estos yacimientos convencionales que deja la petrolera estatal, ¿es así? Claro, el 31 de diciembre YPF se va, pero bueno, se va de Santa Cruz, pero va a llevar adelante el plan de saneamiento ambiental. Yo calculo decir 2 o 3 meses, es así, ya van a haber nuevas operadoras. Nosotros estamos trabajando justamente para la continuidad de eso, que sea lo más rápido posible para que las operadoras se puedan instalar y puedan llevar adelante lo que es operación y mantenimiento de esos yacimientos. Que debe ser bastante complejo, porque claro, bueno, YPF tiene una manera de trabajar y de repente vienen nuevas operadoras que si bien ya tienen experiencia en el rubro, no son nuevos, pero bueno, después de la salida de un gigante como YPF, creo que van a tener un tiempo para acomodarse en ese sentido. Son 6 nuevas operadoras, decía, ¿esto quiere decir que son 6 áreas en total? En realidad son 10 áreas que están, en algunas van 2 juntas, 3 juntas, y es un consorcio de empresas. O sea, si no tendríamos que llevar adelante 8 o 7 licitaciones y nos llevaría muchísimo tiempo. Entonces hace una sola licitación con un consorcio de empresas que se acaba de presentar. Ah, ok. Y se va a trabajar directamente con esa unión de empresas. Exactamente. Sí, se llama consorcio, ¿no? En realidad
se presentan un bloque y después cada uno tiene sus áreas. Perales, Cañado León, bueno. Todas esas áreas van a estar distribuidas en las empresas que se presentan. ¿Y esas empresas son por todos conocidas, digamos, ya han operado, alguna de ellas en Santa Cruz, otras se incorporan? ¿Qué nos puede adelantar respecto de ello? Sí, hay empresas que ya han trabajado, algunas en la Cuenca Austral, otras en Zona Norte, las conocemos. En algunos casos, bueno, ROT, CGC, son algunos de los nombres que están sonando y que están dando vuelta en lo que se ofrecen para llevar adelante estas operaciones. Si traducimos este proceso que se abre para la provincia de Santa Cruz y que lo tiene a cargo justamente Fomicruz, si lo tenemos o lo podemos traducir en mano de obra, ¿esto va a significar mayor empleo, ya sea en la remediación como así también en la puesta en marcha de la labor que van a hacer las empresas en estos yacimientos maduros, o se va a trabajar con los operarios que ya pertenecían a las empresas? A veces hablar de generación de puestos de trabajo hay que hacerlo con sumo cuidado, ¿no? Entonces por ahí no nos corresponde a nosotros decir eso, pero sí aspiramos a que haya mucho más movimiento y muchas más oportunidades de trabajo en lo que es más bien Zona Norte. Claro. Como te dije, van a haber más servicios que se puedan llegar a ofrecer, todo lo que es el plan de saneamiento ambiental, y más las inversiones que comprometen estas empresas de acá a 5 años. Que son muy importantes, muy importantes. Entonces eso abre nuevas oportunidades. Sabemos que en Zona Norte hay gente con mucha experiencia que ha trabajado muchos años en YPF y conoce más que nosotros este tipo de operación. Bien. Pero que van a haber nuevas oportunidades, no me cabe ninguna duda, seguro que sí. Sí. ¿Fomicruz va a cambiar su estructura o con el actual organigrama alcanza y es suficiente a la demanda que va a tener que atender ahora, no? No, nosotros, si bien estamos trabajando en el proceso licitatorio, no vamos a operar los yacimientos. Claro. Entonces tenemos un equipo conformado para hacer es como un traspaso, ¿no? Temporal. Nosotros nos hacemos cargo de las áreas en forma temporal. Claro. Entonces, en estos meses venimos trabajando con nuestro equipo. Sí, con contadores, abogados, y también con el equipo de energía del Ministerio de Energía y Minería. Claro. Así que como no operamos con la gente que tenemos hoy, nosotros estamos bien. ¿Y la concesión por cuántos años, en cuánto se está pensando en cederles esas áreas a las empresas que efectivamente se hagan cargo, teniendo en cuenta la experiencia de YPF? Y eso está en discusión, eso lo tenemos ahora en la iniciativa y en lo que determine la autoridad de aplicación. No lo determinamos nosotros, eso lo determina el Ministerio de Energía, que es la autoridad de aplicación en ese sentido. Nosotros somos una empresa más y lo que nos toca a nosotros es como el traspaso desde YPF hacia las operadoras. ¿Y esto también va a tener, Cacho, tratamiento parlamentario? ¿Va a tener que pasar por la Cámara de Diputados? Sí, todo va a salir, todo va a ir a la Cámara. Nosotros queremos que todo esto sea transparente y que todo el mundo esté al tanto. Así que todo va a ser aprobado mediante decreto y va a ir a la Cámara de Diputados para su aprobación y su tratamiento también. Bien. Pero esto, o sea, no es una condición sí o sí, o sea, no hay que demorar los tiempos. Todo va a ir en su debido momento a la Cámara para que pueda ser tratado hoy. Perfecto. Lo que decía, ¿no? Están haciendo trámites, digamos, una vez que se ha firmado este acuerdo ayer, y en las próximas horas ya retorna aquí a la provincia de Santa Cruz. Sí, esta noche estamos regresando y ya mañana empezamos a trabajar con lo que es la iniciativa privada y los pliegos. Hoy a la tarde retiramos, porque como dije antes, tiene que ir todo protocolizado. Claro. Y eso lo tenemos que retirar para empezar a armar el decreto que tiene que salir en 2-3 días. El decreto ratificando el acuerdo de cesión que se firmó ayer. Perfecto. El gobernador es el accionista, el único accionista de Fomicruz. Y su decreto tiene carácter de asamblea extraordinaria, ¿no? Claro. O sea, esa es la próxima etapa inmediata, ahora en los próximos días. Sí, claro, sí. Es de acá a 2 días sacar el decreto del gobernador. Muchas gracias,
Cacho, por atendernos desde Capital Federal y darnos estos detalles a partir de la firma del convenio que ayer se anunciaba desde Capital Federal, que Fomicruz asume el control de estos yacimientos tras el retiro de YPF. ¿Estos yacimientos son todos de zona norte? Son todos de zona norte, desde la cuenca del Golfo San Jorge. Bien. Y YPF históricamente estuvo con Cañado Seco, Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras. Son todas las localidades que están en ese lugar. Gracias por su tiempo y seguimos atentos a todo este proceso, este camino que comienza a desandar Fomicruz. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, a su disposición en otro momento para poder seguir charlando. Gracias. El presidente de Fomicruz, Oscar Vera, aquí en La Otra Gestión. Todas las mañanas hay un programa que nos une. La Otra Gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Sí, unimos voces que conectan realidades. Bien, aquí estamos de vuelta, 8 de la mañana, 54 minutos en la República Argentina. Cuando gusten, ahí ya está Luis, atento y dispuesto a atendernos, ¿no? Exactamente. Está en Calafate, Luis, creo. Vamos a estar hablando con Luis Ibarra Filemon. Él es historiador, hemos hablado con él, lo hemos mencionado en distintas oportunidades, pero hoy vamos a hablar sobre la desaparición de Marcela López con Luis, un gran amigo de ella que constantemente la tiene pendiente y además milita justamente la presencia y el pedido de justicia, una respuesta del Estado, lo milita permanentemente en las redes sociales. Exactamente, él es oyente nuestro, nosotros somos seguidores de sus redes sociales y vemos cómo constantemente, cuando puede, pide la aparición de Marcela López, de su amiga Marcela López. Y hoy, 3 de junio, con mayor razón, me imagino. Nos está escuchando desde Calafate. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Karina, Claudio, te saludamos. Encantados de poder hablar con vos. Buen día, muchas gracias por el llamado y a disposición siempre. Muy agradecido soy yo. Hoy cuando hablábamos y presentábamos el tema, esta jornada que justamente hoy cumple 10 años y que se ha erigido como un grito de pedir justicia y de pedir y exigir basta de violencia, sentimos que con el caso de Marcela, una vecina nuestra de Río Gallegos, que el 22 de mayo de 2021 parece que se la tragó la tierra, ¿no? Y no tener respuestas, no saber de su paradero, carecer de justicia, es un modo de violencia que sentimos que tiene el Estado para con nosotros, los ciudadanos. No sé qué es lo que te pasa a vos en este sentido, Luis. Sí, lamentablemente que hayamos tenido que llegar a esto, son 4 años de silencio, de inacción y de falta de respuesta, y una falta de respeto hacia la familia, ¿no? No más allá de un amigo circunstancial que está, pero Marcela tiene su mamá, tiene sus hermanos, sus hijas, sus nietos, y desvirtuar también la carrera de ella. Ella fue siempre una trabajadora, desde chiquita trabajaba con los camiones del papá, que este es otro crimen que también fue silenciado y acallado, porque lo hicieron pasar como accidente, pero el crimen de Lópezito fue claramente un crimen, aunque lo hayan hecho pasar por otra cosa. Ella sufrió mucho por eso y pedía siempre justicia, pero vemos cómo los gritos en cuanto a Ni Una Menos, sobre violencia, memoria,
son prostituidos por algunos actores que han estado en el Estado y desvirtuar el reclamo justo, necesario, en desviar la atención del caso. Pues lo grave es que una vecina de ahí de Río Gallegos, que es conocida por mucha gente, con muchos amigos, haya desaparecido y se haya montado sobre su desaparición todo un acto desde el momento mismo del día siguiente, en cuanto se plantó una prueba que fue la única la única huella que se siguió en cuanto a la justicia, que estaba errada, porque yo soy un ignorante del tema, pero aquellas personas que saben que no podían hablar en su momento, no lo pueden hacer, me dijeron permanentemente hasta el día de hoy, lo de la ropa que apareció en la ría el día siguiente de la búsqueda fue una prueba plantada, pero eso no se investigó, y la causa tiene muchas irregularidades. El hecho de que no se haya permitido el acceso a las cámaras de seguridad, el recorrido que ella hizo, las únicas imágenes que hay son imágenes que rescataron las hijas, o sea, todo tuvieron que hacerlo las hijas, el entorno, y la justicia, en vez de apoyar todas esas iniciativas, la justicia del momento negaba todos los pedidos e imponía todo tipo de trabas. Entonces la justicia también es cómplice, el gobierno anterior es cómplice, y yo pido y exijo del gobierno actual que no se convierta en cómplice de esta desaparición y que comience a actuar de inmediato en investigar las causas. Y lamentablemente es una causa más en la provincia de Santa Cruz, porque es lamentable, ¿no?, que tengamos que hablar y que tengamos que recordar a tanta gente que fueron asesinados. Está el caso de la doctora de San Julián, el caso de Elisel Barrera en Gobernador Gregores, que fue asesinada y que el novio sigue trabajando en una dependencia oficial. Hay muchos casos, no quiero olvidarme tampoco que está también relacionado la persecución y permanente acoso que sufrió y que sufre mi amiga Soraya Suitanich por el crimen de su hijo, cuyo asesino fue protegido por Vialidad Nacional, sacado de la provincia y trabaja tranquila y libremente en Córdoba, y que sufrió y que le dieron una pena irrisoria por el crimen que está comprobado que fue un crimen. Manejar a más de 100 kilómetros por hora en la ciudad es un crimen. Y tuvo que sufrir más ella que el asesino o los que la acosaron permanentemente. Entonces, y ahora se cumplen 10 años, ¿no?, de eso. Pero resulta lamentable, por eso pido disculpas de paso, que la otra vez no quise salir porque estaba muy indignado con las cosas que habían pasado, con los payasos que utilizan estos temas para hacer su circo mediático y viaticado, lo hacían desde el Estado, que para ellos Marcela no existe porque no la mencionan siquiera. Mencionan otros casos que les son convenientes a su discurso político de reta, lamentablemente. Después vamos a estar hablando con Alejandro, el hijo de Zulma Malvar, ¿no? Sí, la médica de Puerto San Julián. Además, Marcela desapareció acá en la capital de la provincia de Santa Cruz, en el centro, o sea, en una zona urbana, a plena luz del día. Vos, nada, porque con las actuaciones de la justicia que no nos dijo absolutamente nada, porque no pudo comprobar absolutamente nada, por eso hablar de un suicidio es una falta de respeto hacia la familia. Vos entendés, hacia la familia y hacia toda la comunidad que espera respuestas en realidad. ¿Vos entendés que hay un homicida atrás de todo esto, Luis? La verdad que desconozco
la trama de fondo, pero evidentemente si hay tantos actores interesados en ocultar la desaparición, en ocultar la verdad, en que no se sepa qué fue lo que pasó, qué fue lo que vio, o sea, lamentablemente son cosas que a uno por la indignación te dejan sin palabras, porque estas cosas suelen pasar siempre a lo largo de la historia de los años, desapariciones y asesinatos, pero cuando estas cuestiones tocan más de cerca, ya las cosas cambian, ¿no? Porque es una amiga de años, de toda la vida ahí de Río Gallegos, y que haya desaparecido los primeros días, bueno, ya aparecerá, habrá tenido algún problema, pero luego cuando uno empieza a ver que los que tienen que investigar no investigan, que hay líneas de investigación que deberían haberse llevado y no se realizaron, y que en todos estos años hay quienes salen a hablar, no solo no por la desaparición de ella, sino a acusar a la familia, a acusar al adestrador de perros, que no sé si realmente hizo lo de plantar huesos y eso que lo acusan, pero también a armarle una causa al abogado de la familia, al abogado de Marcela, al doctor Trebotich. O sea, cuando salen a atacar a todo el entorno de Marcela, pero no dicen qué pasó con Marcela, por qué desapareció, entonces uno se da cuenta que en el discurso de ellos, en las acusaciones, algo están ocultando, porque hablan de todo el entorno, de echar culpas a todos, pero no dicen qué fue lo que pasó con Marcela. Tal cual. Esto indigna. Indigna y deja sin palabras, por eso, perdón que el silencio... No, está bien. No, el silencio dice, el silencio habla, el silencio... Exactamente. Nosotros también, por eso, también nos cuesta mucho hablar de este tema, porque no somos nosotros los que tenemos que hablar. Es la justicia la que tiene que dar respuestas, es el Estado. Y como decís vos, y también lo dejaba traslucir Claudio, ¿no? Cuando no llegan las respuestas, abre todo un campo de especulaciones sobre qué pasó, dónde está Marcela López. Necesitamos saberlo, fundamentalmente por respeto a la familia, pero también a toda una comunidad que reclama y que exige, no nos olvidamos, este pedido de justicia. Por eso hoy lo queríamos traer a esta mesa, por una cuestión de respeto y porque vuelvo al principio de esta charla cuando introducíamos y te damos los buenos días, Luis. Cuando no hay respuestas, cuando no hay justicia, también hay violencia. Sí, así es. Lamentablemente la violencia es ejercida más allá de los calificativos y clasificaciones que se les ponga, diferentes tipos de violencia, diferentes tipos de acoso, pero vemos que a lo largo de todos estos años que se han implementado tantas leyes y tantas políticas, las mismas, los femicidios han aumentado, todos estos crímenes han aumentado, y el crimen es un crimen más allá de la calificación que tenga, femicidio, homicidio, todas las calificaciones. Entonces, es notorio que esas políticas de Estado han fracasado y quienes las impulsaban y quienes las acompañaban siguen persistentes en seguir con esos eslogan del ni una menos, que algunos desde el Estado han pretendido apropiarse. Y yo tengo en algunas cuestiones memoria de cuando algunas compañeras se habían entrevistado conmigo para organizar las primeras marchas y que luego lamentablemente dejaron de comunicarse, y me enteré por qué fue lo que había pasado, y habían sido amenazadas porque las marchas del Ni Una Menos lo iba a manejar el Estado y no podía manejarlo ningún particular ni alguien que reclame realmente justicia. Entonces, detrás de quienes están organizando
estas actividades y que han tenido el respaldo y el apoyo del Estado, también son quienes ejercen violencia en contra de sus conciudadanos, más allá de los calificativos que se le pueda dar. Totalmente. Hoy, 3 de junio, a 10 años de la primera marcha del Ni Una Menos, recordamos a Marcela López Frey y lo hicimos con su amigo Luis Ibarra Filemón. Fuerte abrazo, Luis. Gracias por tu reflexión y por estar dispuesto a hablar siempre y por reclamar justicia. Fuerte abrazo. El agradecido soy yo y un abrazo a ustedes, mi solidaridad con la familia de Marcela, la mamá, las hijas, mi solidaridad con los familiares de la doctora Malvar, con los familiares de Lisette Barrera Carrasco, de Steffi Rosales ahí en Río Gallegos, de mi amiga Soraya Suitanich, y lamentablemente la lista sigue y hay que luchar porque esta lista se termine de una vez por todas y no tengamos que estar pidiendo por justicia y por memoria. Un gran abrazo y muchas gracias. Gracias, Luis. Es mutuo. Luis Ibarra Filemón, paso por la otra gestión. El matecito de cada mañana, la radio, para enterarnos de lo que pasa en cada localidad de la provincia de Santa Cruz. Y sí, la otra gestión. Unimos voces que conectan realidades. El 18 de julio de 2019, Zulma Malvar, médica ginecóloga de 63 años y única obstetra del Hospital de Puerto San Julián, acá en nuestra provincia, acá en Santa Cruz, fue hallada muerta en el patio de su casa. Su hijo la encontró semidesnuda, con signos de violencia y estrangulamiento. La autopsia determinó que falleció por asfixia mecánica por compresión cervical extrínseca. La vivienda no presentaba signos de robo ni cerraduras forzadas, lo que sugiere que la víctima conocía a su agresor. Se hallaron rastros de sangre de al menos 2 personas, un hombre y una mujer, y se recolectó un cabello con raíz para análisis de ADN. A pesar de las pruebas, la investigación ha avanzado lentamente. Inicialmente se consideró la posibilidad de un crimen intrafamiliar, investigando a familiares cercanos, incluido su hijo, quien fue descartado tras pruebas de ADN negativas. La familia ha señalado a un médico cirujano, colega de Zulma, con antecedentes por violencia de género como principal sospechoso. Este individuo estuvo presente en la escena del crimen y tomó fotografías del cuerpo antes de que llegara la policía. Sin embargo, las pruebas de ADN realizadas no lo vincularon al crimen, aunque la familia cuestiona la cadena de custodia de esas muestras. La comunidad de Puerto San Julián ha expresado su indignación por la falta de avances en la causa. Se han realizado múltiples marchas y manifestaciones exigiendo justicia y celeridad en la investigación. En 2021 se estrenó el documental Gritos de Justicia por Zulma Malvar, que refleja el sentimiento de la comunidad ante la impunidad del caso. A casi 6 años del femicidio, el caso sigue sin resolverse, sin detenidos ni imputados, y la familia continúa exigiendo justicia. Le damos los buenos días y la bienvenida a Alejandro, que está en comunicación telefónica con nosotros y es el hijo de Zulma Malvar. Buen día, Alejandro. Claudio Lobos, Karina Taberne, te estamos saludando desde Río Gallegos. Bueno, sí, ¿qué tal? Bueno, buen día. Mando un abrazo ahí a ustedes y a la audiencia. Gracias por este tiempo. Queríamos hablar con vos en esta fecha tan significativa, ¿no? Donde fundamentalmente decimos basta de violencia machista, pero también exigimos, es un día de exigir justicia. Recién hablábamos con un amigo de Marcela López, una mujer que está desaparecida hace 4 años aquí en la ciudad de Río Gallegos. Y decíamos, cuando no hay justicia, también se ejerce violencia. ¿Cómo está hoy la causa que investiga el asesinato, el femicidio de tu madre? Sí, mirá, bueno, antes de contestarte,
yo tuve la oportunidad hace poquito de estar en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, y yo hice una publicación en mi Facebook hace poquito. Nos llamó con mi hija la atención un cartelito que decía: sin justicia no hay paz. Y es algo que se refiere, ¿no?, a lo que decís, ¿no? Que lamentablemente cuando uno no tiene respuesta y no hay justicia, sí, lamentablemente después termina haciendo cosas que no corresponden, como por ejemplo que te comento, dentro de toda esta historia que tiene casi 6 años, me notificaron de un procesamiento por daño calificado, acá el juez de San Julián, porque yo en su momento, esto no sé si ustedes lo tenían conocimiento, que yo hice unas manifestaciones con un aerosol en unas paredes por la falta de respuesta, ¿no? Y nada, así que justamente hoy, 3 de junio, en este día, o sea, tan particular, ¿no?, dentro de todo este tema, me amanezco con la noticia, ¿no?, de que estoy procesado por haber pintado una pared pidiendo justamente justicia por mi mamá. Así que qué ironía, no por sé Dios, si fue coincidencia o no, pero bueno, lamentablemente vamos a tener que hacer frente a esa causa, ¿no?, en la cual estoy imputado, obviamente. Qué vergüenza. Pero bueno, no sé, eso le quería contar. Y bueno, respecto de la causa principal, que a ver, esto a mí no me afecta demasiado ni me preocupa. Lo que sí siempre lo dije y lo vengo reiterando, a mí lo que me preocupa es que los asesinos de mi mamá todavía están sueltos. Totalmente. ¿Entendés? Entonces, ante una falta de respuesta total, una inacción por parte de los responsables acá, tanto del fiscal como del juez, que ya va a ser 6 años, uno lo dice así como si fuera una semana, ¿no? Pero es increíble cómo ha pasado el tiempo y la causa al día de hoy está a la espera de que envíen una muestra biológica de una persona que nosotros solicitamos para que sea un cotejo de ADN. Sí. Esto nosotros lo pedimos en el año 2022. Y recién ahora, este año, se pudo hacer la extracción porque esta persona se había ido a otra provincia. Sí. Y ahora, lamentablemente, el Estado no nos da respuestas porque no hay personal, no hay plata, no hay nadie que traiga esa muestra a Santa Cruz para que sea el cotejo. Así que, lamentablemente, estamos, digamos, con este tema, porque se habla mucho, ¿no?, de la perspectiva de género, de las causas y demás, pero cuando hay que trabajar o hay que agilizar las cosas, el sistema no sirve. Claro. Qué triste la justicia que tenemos en la provincia de Santa Cruz. No quiero generalizar, pero es vergonzoso, eso que lo que nos estás contando, Alejandro. ¿Qué certezas te dio la justicia respecto del homicidio de tu madre? ¿Te dio, te confirmó algo? Nada, No, absolutamente nada. Mira, nosotros estamos presentados como parte querellante en el expediente. Hemos tenido, por lo menos yo, de mi parte, yo te escuchaba al principio cuando hacías tipo como una presentación, todo esto que ocurrió con nosotros, con la propia familia, ¿no? Todo lo que pasó desde un principio, ¿no?, que nos habían indicado a nosotros como los responsables del hecho, lo cual, bueno, eso cuando una vez ellos lo descartaron, lamentablemente no hicieron más nada. Ahí quedó. Nunca más. No, y lo único que, mira, te soy sincero, lo único que recibimos por parte de las autoridades judiciales fueron mentiras, porque después nos terminaron en un momento escondiendo un informe de los investigadores que tenían que haber agregado, justamente con todo este tema que se había armado con el médico que después se fue a Mendoza, que nosotros en su momento sospechamos de él, ¿no?, porque tuvo muchas actitudes raras, ¿sí?, como vos comentaste, de entrar, porque lo llamó una médica que había ido en la ambulancia, que estuvo sacando fotos, que pues las estuvo repartiendo en el hospital, lo cual eso es un delito penal, que ni siquiera ni el juez ni el fiscal hicieron nada. Entonces yo terminé haciendo una denuncia para que se investigue, pues obviamente para que se castigue al responsable de ese hecho. Y como ese expediente tampoco camina, porque no sé, es raro, me pareciera que lo estuvieron defendiendo este tipo,
fue el día que yo hice una pintada, yo lo reconocí, es más, yo nunca negué el hecho de pedir justicia a mi mamá, porque no sería coherente, ¿no? Pero bueno, tampoco me esperaba que todo el peso de la ley y la justicia me cayeran en la cabeza, porque me procesaron por tres hechos de daño calificado, así que bueno, la verdad que hay cosas que uno no entiende. Y el daño que te han hecho en tu vida, ¿y qué van a hacer? ¿Qué harán con eso, digo, no? ¿Cómo podemos calificar la actitud del juez y del fiscal que a 6 años no hay ninguna certeza? No hay ninguna certeza. Lo que hiciste vos por pedir justicia en un paredón es daño calificado. ¿Y cómo calificamos, cómo tipificamos la inacción, la inoperancia de los jueces y de los fiscales que tienen la causa de tu madre? ¿Cómo se califica eso? Siempre, mira, nosotros con una persona que ahora está en Caleta Olivia, que era una referente, ¿no? del tema de género en la UMPA, María José Leno, no sé si la conocen, siempre nosotros comentábamos y decíamos que son la nada misma, o sea, no hay un adjetivo, no hay una manera de calificarlos, porque son la nada. Eso es lo más lamentable, porque, es más, para que se den una idea, la causa está caratulada como homicidio, ni siquiera se tomaron el trabajo de leer, hay un protocolo latinoamericano que es justamente para este tipo de casos, en los cuales siempre, ante un caso de estas características, se debe pensar como un femicidio y actuar con la perspectiva de género, y si se descarta que no es así, se vuelve para atrás, pero no como hicieron, porque aparte de esta manera, es como que están negando que hubo un femicidio. ¿Me explico? Sí, por supuesto, clarísimo. Cuando en el año 2020 el Tribunal Superior de Justicia informa, porque se hacen los informes de qué cantidad hay por provincia de casos, en Santa Cruz, en el año 2019 no pasó nada. Acá fueron todas flores, ¿me explico? En Santa Cruz, en el 2019, según el registro de femicidios a nivel nacional, acá no pasó nada. Entonces, también tenemos que ver desde ese lado, ¿no? Quiénes son los responsables, ¿no? De ver o de cómo analizar este tipo de casos. Que no lo hacen de ninguna manera, no trabajan de esa forma. Por eso uno siempre insiste o ve todas estas cuestiones, pero lamentablemente los operadores judiciales o la misma policía, un montón de personas que trabajan en este tipo de casos, la perspectiva de género no la tienen. No, es increíble. Tantas cosas se nos ocurren decir, pero bueno, también por respeto a la gente que nos está viendo a través del streaming o nos está escuchando, creo que, bueno, medimos cada palabra y hacemos silencio porque nos sale decir lo que nos saldría a decir en la mesa de nuestra casa, ¿no? Ante este tipo de hechos, ante una impunidad que realmente desgarra, más allá del dolor de la pérdida. Lo único creo que mitiga a una familia que ha sufrido una pérdida de esta naturaleza, que puede de alguna manera palmear ese dolor o contenerla, es la justicia. ¿Qué pasa cuando la justicia no llega y cuando la justicia es cruel también? Es complicado. Mira, uno, como te digo, yo ahora me tomé unos minutitos porque yo justo estoy trabajando y yo justamente trabajo en el Poder Judicial, yo siempre hago judicial, lo cual esto me ha traído un montón de inconvenientes. O sea, este tema de las pintadas a mí ya me sancionaron con un sumario administrativo, o sea, acá el fiscal, el juez se encargaron de hacer todo su trabajo, y nosotros tenemos que seguir con nuestra vida, lamentablemente con esto que nos ha tocado, y bueno, ver si, como dice usted, un poquito de tranquilidad o de paz, ¿no? Si en algún momento podemos saber algo, ¿no? Pero vivir de esta forma no es fácil y uno tiene que, bueno, seguir, luchar, porque también tiene otros familiares y por supuesto uno tiene que tampoco no dejar que las cosas queden así, ¿no? En nuestro trabajo, de la parte querellante, con todo lo que nosotros estamos trabajando, la idea también es que, bueno, esto termine como debe terminar, ¿no? Con los responsables presos, porque es una locura pensar a 6 años ya
que esta gente todavía esté suelta y no sabemos si han vuelto a hacer algo, si van a hacer algo de nuevo. Esa incertidumbre es como que también duele un montón. Hoy, 3 de junio, a 10 años de la primera marcha del Ni Una Menos, pedimos justicia por Zulma Malvar y lo hacemos con su hijo Alejandro. Te mandamos un fuerte abrazo, destacamos tu valentía y tu entereza para seguir pidiendo justicia y visibilizando este caso. Fuerte abrazo, Alejandro, quedamos en contacto. Y gracias. Bueno, un abrazo grande. No, yo les agradezco a ustedes el espacio, el tiempo y bueno, quedo a disposición. Ojalá que algún día podamos darle un cierre a esto. Les mando un gran abrazo. Gracias. Otro para vos. Estás en La Otra Gestión. Somos parte de tu mañana desde el primer momento del día. Con Karina Taberna y Claudio Lobos. La Otra Gestión. Unimos voces que conectan realidades. La verdad es que me enteré al aire y estoy tan indignado como la mayoría de los oyentes que se enteraron que hoy 3 de junio, día del Ni Una Menos, Alejandro, el hijo de Zulma Malvar, fue notificado y procesado por daño calificado, ¿no? Por pedir justicia pintando una pared en Puerto San Julián. ¿Podés creerlo? Sí, lo puedo creer de esta justicia que no nos da respuestas, ¿no? Y qué buena frase que nos dejó Alejandro, que me parece un gran cierre también para este tema y para el objetivo que teníamos nosotros humildemente desde nuestro lugar, desde aquí, desde nuestro espacio, desde nuestro programa, de no ser selectivos también. No porque nos guste tal o cual persona o porque piense de tal o cual manera se va a defender o no, o se va a pedir justicia o no. Todos los crímenes y los crímenes de odio fundamentalmente, los femicidios, los transfemicidios, recuerdo a Marcela Chocobar, un caso que me tocó cubrir mucho y que realmente me marcó, me cuesta hablar aún hoy de lo que fue el crimen y la cobertura que hicimos en su momento cuando estaba trabajando en otro medio, en LU12 con mi compañero José Silva, de lo que fue ese crimen. Pero digo, vuelvo, no queremos ser selectivos. Y a veces parece que depende quién es la víctima, quién fue el muerto, quién fue la asesinada, se pide más o menos justicia o se pone un manto de silencio. No queremos, desde este lugar, desde el nuestro, no queremos eso. Y reivindicamos cada pedido de justicia. Y esto que nos decía Alejandro, ¿no? Esa frase que vio y que leyó en Plaza de Mayo. Sin justicia no hay paz. Y vos fíjate lo ínfimo que estamos pidiendo. Es nada, es una obviedad lo que estamos pidiendo. Sí, es una obviedad. Es una obviedad. Gracias por acompañarnos todas las mañanas, aquellas firmas que hacen posible que estemos al aire de lunes a viernes aquí en Radio Nuevo Día para toda la provincia de Santa Cruz en La Otra Gestión. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias, con base en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan, y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero, en Avenida Kirchner 1724. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda.
indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, buscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Y también nos acompaña Lotería para Obras de Acción Social, Loas de Santa Cruz para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santa Cruceña. Anoche no salió el 0 kilómetro, se sorteaba la bolilla número 44 en el Telebingo, no salió. No salió, chiquitito. Así que se aumenta la posibilidad, una bolilla más en el próximo sorteo. Se estará jugando el 0 kilómetro en la bolilla número 45. Sí. Pero sí tenemos muchos ganadores en las 4 rondas del Telebingo, por ejemplo. A ver. Río Turbio, cartón 3.326, 300.000 pesos. De aquí de Río Gallegos, 400.000 pesos para el cartón 1913. 800.000 pesos para un cartón de Gregores, número 4.266. Otro cartón de 500.000 pesos en Gregores, 4.259. Ganadores en Puerto San Julián, 1 millón de pesos para el 3.105 y 500.000 pesos para el 3.847. Y 3 millones de pesos, que fue el premio más grande que salió anoche, para Las Heras, cartón 7.792. Muy bien, felicitaciones a todos los ganadores. Y no quiero decir nada, pero cada vez salen más premios en las localidades donde llega la otra gestión. Por ahí, vos lo dijiste, ¿no es cierto, Brian? Vos sabés que sí. Claro, sí, obviamente, obviamente. Bueno, casi no nos queda tiempo. Solamente decirles que estamos trabajando en distintos temas que ustedes nos han planteado y que nos hemos comprometido al aire en el que vamos a avanzar. Uno de ellos, la preocupación respecto del aserradero móvil que va a llegar a Río Turbio. Estamos trabajando en eso, en estos días vamos a tener novedades y vamos a tener una entrevista al respecto. También hace unos días nos llegó un mensaje de una oyente que nos planteaba que faltaban asistencias alimentarias nos mencionaba de un SIC que había ido y que no había respuestas en este sentido. También estamos trabajando para poder realizar una nota dando cuenta de esta situación. Y quería mencionar un mensaje que nos llegó, esto fue la semana pasada, si mal no recuerdo, tal vez Brian, nuestro comandante, lo tenga más presente porque él lo recibió y lo pasó, pero ya se nos había terminado el programa, en oportunidad que le hacíamos una nota a la intendenta Karina Bozo y nos reclamaban porque no habíamos hablado de la cuestión salarial. Nosotros en ese momento lo que mencionamos era que, consultamos por el trabajo que estaban haciendo en el convenio colectivo en esa redacción. Es cierto, no preguntamos, pero también es cierto que cada vez que hemos hablado con la intendenta Karina Bozo, como los otros intendentes, siempre le consultamos la cuestión salarial. En esta oportunidad es cierto que no se dio, pero además nos decían que es muy escaso el sueldo, los saberes de los municipales. Nosotros lo sabemos porque hace años venimos detrás de ese tema. Tal vez ahora tenemos esta comunicación fluida con ustedes, pero incluso antes, cuando salíamos solamente los sábados y solamente en Río Gallegos, estábamos interiorizados y metidos en este tema, al que le damos continuidad y siempre estamos tanto preocupados como ocupados en esta cuestión. Estamos constantemente siguiendo, por ejemplo, la situación en los antiguos, pero bueno, hay tiempos que se nos agotan tal cual, pero bueno, está todo en el diario novedía.com.ar. La actualidad, tras el fracaso de 2 instancias paritarias entre el Ejecutivo y representantes de los trabajadores, ATE difundió un comunicado en el
calificó de burla la propuesta salarial ofrecida por el municipio, que consistió en un 3% de aumento inicial y luego fue elevada a un 5%. Zulma Neira respondió, cuestionó esa manifestación que ahora está dentro del municipio. Está instalada adentro del municipio, prenden bengalas, hay una carpa adentro. Oh, Dios. Y cuestionó la actitud del referente gremial de Carlos Garzón, con quien hablamos ayer. ¿Por qué no quiere hablar? Dice, usted sabe bien los números y abusa de los militantes, dijo Zulma Neira. Se hizo la propuesta posible, no aceptaron y eso perjudica a todos los trabajadores. Además, acusó al dirigente de generar disturbios y advirtió esto, Cari, que la negativa de aceptar la propuesta perjudica a todos los trabajadores porque dijo que ya no lo cobrarán ni en el aguinaldo. Y se pregunta, ¿por qué lo hace? Claro, al rechazar esta oferta del 5%, obviamente ese incremento no se hará efectivo y quedará fuera del aguinaldo, el sueldo anual complementario que supuestamente se paga en estos próximos días, en este mes de junio, ¿no? Exactamente, a mediados del mes de junio. Bueno, gente, les agradecemos mucho la compañía. Este tiempo para nosotros fue un gusto, fue un placer y renovamos el compromiso para mañana. ¿Nos vamos? Gracias, comandante. Brian Álvarez en los controles. Gracias, Juli. ¿Qué decirte si hasta nos renovaste la lleva al mate, hermano? Gracias. Y eso no tiene precio. Gracias, Mar. Se está instalando Leandro Dolan para hacerse cargo de la continuidad de la mañana informativa acá en Radio Nuevo Día. Imagino que ya estará por venir Nica y Rodrigo, ¿no? Exactamente, Cari, ya viene arriba el día. Un placer conducir la conducción con vos. Igualmente. Mañana a las 8 volvemos con la otra gestión. Fuerte abrazo. Chau, chau. Chau.